Vamos a plantear esta enseñanza de la siguiente manera. Hay que escoger qué manos vas a adorar. ¿Cómo así? Sí, escoge qué manos vas a adorar. ¿Vas a adorar las manos de Dios, es decir, el poder de Dios que te ha creado a ti y tú eres obra suya? ¿O vas a adorar tus manos y vas a adorar lo que hacen tus manos, es decir, los ídolos? Esa es la gran escogencia que define todo en la vida humana. ¿Vas a reconocer el poder de Dios o vas a idolatrar tu poder? ¿Vas a reconocer la sabiduría infinita de Dios o vas a adorar tu propia inteligencia? ¿Vas a reconocer la dulzura y la alegría que hay en Dios? ¿O vas a dejarte seducir por las alegrías, por los placeres que hay en este mundo? Finalmente, la fe se parece mucho a una sola pregunta. ¿Qué escoges? ¿Escoges las manos de Dios o tus manos? ¿Escoges el poder de Dios o tu poder? ¿Escoges los planes de Dios o tus planes? ¿Escoges las alegrías que Dios te propone o tus alegrías? A ver, seamos claros. No es que todas tus alegrías, todos tus planes o toda tu inteligencia estén equivocadas. Claro que no. Es un tema de prioridades, es un tema de qué va primero y qué va después. Ese es el tema. El tema fundamental es ese. El tema fundamental es, si tú pones en primer lugar el plan de Dios y dentro del plan de Dios y en obediencia al plan de Dios y después del plan de Dios tus planes, ese es el orden. No es que tus amores se opongan necesariamente al amor de Dios, no. Pero tú pones en primer lugar al amor de Dios. Y después del amor de Dios y de acuerdo con el amor de Dios y según el amor de Dios, entonces escoges cómo amas, a quién amas, que no entre en conflicto con el amor de Dios. Por eso te invito a que cuando mires tus manos, pienses siempre en las manos de Dios. Y cuando algo te salga bien, pienses cuál es el bien que Dios quiere para mí. Y cuando el amor toque a tu puerta, no se te olvide que Él te amó primero. Todo está en eso. Y la Cuaresma, de alguna manera, es simplemente el ejercicio de recuperar el orden apropiado, el orden justo. Recuperar el orden justo para que tú estés haciendo en tu camino la prolongación de las manos divinas, para que tu palabra prolongue la palabra divina, para que tus ideas prolonguen las ideas de Dios. ¿En qué sentido? En que dándole el primer lugar al Señor y reconociéndolo como tu Dios y Señor, todo lo demás tenga el sitio que debe tener y pueda dar la gloria al que se la merece. No nos vamos a confundir. No nos vamos a confundir entre nuestras manos y las manos de Dios, entre nuestras ideas y las del Señor. Primero va Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Primero va Él, primero Dios. Primero Él, primero sus manos, primero sus planes, primero su sabiduría. Primero Él. Esa es la Cuaresma, recuperar el orden propio. Y en el orden de Él, descubrir nuestra alegría, descubrir nuestra paz y descubrir nuestra victoria. Que Dios te bendiga.